Muy bien. Bueno, Marta, ¿Cómo estás? bien, aquí. Bueno, a la mañana hemos tenido una sesión contigo y ahora te quería preguntar unas cosas. Has utilizado varios términos y te has andado en diferentes ámbitos. ¿Cuál es la diferencia entre los derechos humanos y los derechos específicos de la infancia? Pues bien, en verdad no debería de haber ninguna diferencia, porque los derechos humanos sí afectan a todas las personas, las niñas, niños y adolescentes también son personas. Sin embargo, pues en términos jurídicos no existe diferencia, aunque hay unos derechos específicos para las niñas y niños. Sin embargo, la propia historia de cómo se han ido reconociendo, cómo se han ido positivando a lo largo de la historia, sí que ha puesto en evidencia que la historia de los derechos de las personas adultas está basada fundamentalmente en, digamos, conseguir mayor cotas de libertad y de derechos civiles y políticos, mientras que en buena medida la historia de los derechos en la infancia está basada en la historia de su control y de su protección. Y eso luego, digamos, tiene una ligazón más complicada cuando tenemos que hablar entre la protección y la participación, porque digamos que aparentemente podrían parecer elementos opuestos o antitéticos, ¿no? Pero sí es verdad que la historia de la infancia, se lo cuentan muy bien los historiadores y las historiadoras, que sobre todo son mujeres de infancia, abordan cómo la historia de la infancia ha sido fundamentalmente la historia de su control, y utilizan control, la palabra control. Y todos los que nos dedicamos a la defensa de los derechos de la infancia, ¿estamos en la misma barca o vamos en la misma dirección? Pues no sé si estamos en la misma barca ni tampoco sé si vamos en la misma dirección. O sea, yo creo que hay unos principios que son totalmente comunes. Sin embargo, yo sí que creo que en los últimos años se ha puesto muy en evidencia cómo, esto lo explica muy bien lo que se llama la corriente de los estudios críticos en derechos de la infancia. Hay muchos autores y autores que la representan. Se explica muy bien cómo, digamos, la corriente más oficialista de los derechos de la infancia tiene un tope, tiene un límite. Y ese límite fundamentalmente está definido porque, aunque casi todos los estudios pues tienen una dimensión diagnóstica, porque necesitamos saber en qué situación están los derechos de los niños y niñas en cualquier lugar, o en cualquier territorio, o en cualquier escuela, familia, me da igual. Y tienen también una dimensión deliberativa, ¿de acuerdo?, que hace reflexionar. Hay una tercera dimensión, que es la que aporta esta corriente de estudios críticos, donde yo me siento muy cómoda y muy a gusto, que es la corriente, es la dimensión emancipadora. Y entonces lo que se preguntan es si realmente el trabajo que se está realizando ahora en materia de derechos de la infancia tiene esa corriente, esa dimensión emancipadora. ¿Vamos en el mismo barco? Bueno, a lo mejor vamos en barcos con diferentes velocidades de crucero y el destino tampoco es necesariamente el mismo. Yo creo que hay una base que es literalmente común, pero creo que hay unos marcos que se han quedado un poco estrechos y que efectivamente no todos los estudios, ni todos los programas, ni todas las apuestas incluyen esa dimensión emancipadora. Y ojo, porque cuando hablo de dimensión emancipadora no me refiero solo a las niñas, niños y adolescentes. Cualquier programa, cualquier proyecto, cualquier investigación, cualquier experiencia que aborde la participación infantil, si no transforma sus vidas, pero también no nos transforma a nosotras como personas adultas, no tiene esa dimensión emancipadora. Y eso es muy evidente. Y por ejemplo, hablando de la dimensión emancipadora y de la transformación, o sea, ¿cómo crees o qué tipología debería tener para crear condiciones de participación que sean liberadoras? Pues mira, desde Enclave de Evaluación hemos reflexionado mucho y hay experiencias muy diversas, y nosotros consideramos que si las experiencias de participación infantil no contienen una experiencia de organización autónoma, no de participar en cualquier espacio institucional, de organización autónoma, y que eso conlleva además espacios de incidencia, pues podemos estar hablando de procesos de participación social o, con estas dos dimensiones, de procesos de participación protagónica.
Hay muchas experiencias de participación donde las niñas y niños se informan, se sensibilizan a otros, reclaman, defienden, exigen, pero no necesariamente tienen experiencias autónomas organizativas ni digamos, incluye la posibilidad de participar en procesos de incidencia para que realmente transformen sus vidas, porque no hablamos de otra cosa. Cuando hablamos de defender los derechos es que partimos de la base que hay personas, especialmente en este caso niñas, niños y adolescentes, que no tienen reconocidos todos sus derechos o que no pueden disfrutar de ellos o que por los motivos que sean. Si no hay esa dimensión de que si los derechos no se disfrutan, pues hay un factor limitante, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de esos espacios de incidencia, donde sean las propias niñas y niños que puedan, digamos, presionar a quienes tienen que tomar las decisiones para que sus vidas de verdad se puedan transformar y no hablemos solo de experiencias pseudo transformadoras. Te hemos escuchado que al principio de la entrevista los derechos de la infancia con el objetivo de controlar y de proteger, ¿no? Y hoy a la mañana te hemos escuchado que no hay que proteger a los niños y a las niñas. Sí, bueno, esa es una frase que no está exenta de polémica, porque obviamente si ves que un niño está en una situación de peligro, pues obviamente ahí tienes que intervenir, ¿no? Nos referimos fundamentalmente a esto cuando lo que queremos decir es que el marco de derechos, lo que ha instalado Iker, es un consenso de cuáles son los derechos. Los derechos no son opinables, no son cuestionables, no te los pueden enajenar, no te los pueden quitar. Entonces, tenemos que ser conscientes de que hay, no solo en España y en otros contextos, pero hay una corriente ultraconservadora, podríamos decir incluso de extrema derecha, que apela a que sus hijos deben ser protegidos porque determinadas corrientes pueden estar adoctrinándole. Pongo un ejemplo muy concreto. Cuando un padre o una madre decide que su hijo o su hija no va a clases de educación sexual integral, por ejemplo, le está negando unos derechos. No solo le está negando unos derechos, sino que además le está poniendo en una situación de riesgo, porque todos sabemos que estudiar educación sexual integral nos protege en todos los sentidos, ¿no? Cuando yo digo que mis hijos no acuden a este espacio porque les protejo, estoy utilizando un concepto de protección absolutamente ultrapersonal. Y tu concepto de protección puede no ser el mío. Bueno, el nuestro yo sé que lo compartimos, pero a efectos pedagógicos creo que se entiende. Lo que venimos a decir entonces es que en lugar de proteger a las niñas y niños, que es una lógica mucho más adultista, mucho más vertical, lo que tenemos que proteger son sus derechos para que puedan ejercerlos de manera autónoma. Y un poco volviendo a la participación, ¿cuál es la diferencia entre participación social y participación protagónica? Bueno, de alguna manera te lo he respondido con la parte de organización e incidencia, ¿no? Pero sobre todo yo creo que son procesos que han surgido en América Latina, son procesos autónomos, liderados, conducidos, protagonizados por chicos, chicas, chicas, adolescentes, que conducen sus movimientos de manera autónoma, que no necesariamente son un programa de un municipio o un programa de una ONG o un programa de una institución, que pueden ser súper válidos, sino que conducen su propio movimiento, que tienen su agenda de intereses y que defienden los derechos de las niñas y niños de manera autónoma, negociando con las autoridades, con los responsables de sus comunidades o con... Lo que pasa es que es verdad que es un paradigma que es menos conocido en España, precisamente yo creo que por su condición latinoamericana y también porque nace muy vinculado a los movimientos de niños, niñas y adolescentes trabajadores, a los NATS. Como ahí suele haber una mirada un poco obtusa a la hora de valorar las situaciones y no diferenciar las situaciones de trabajo con respecto a las situaciones de explotación, yo creo que el paradigma del protagonismo infantil se ha visto más cuestionado porque venía fundamentalmente del movimiento NATS, lo cual es error de partida, entre otras cosas, porque yo, por ejemplo, que fundamentalmente me dedico a investigar, que exista una organización conducida, protagonizada y liderada por niños, niñas y adolescentes que tiene más de 40 años de vida, pues es un hecho histórico indiscutible. Otra cuestión es
que tú puedas compartir o no su posicionamiento con respecto a su posición con respecto al trabajo. Yo la comparto y la suscribo, por eso los acompañé desde hace mucho tiempo. Pero aunque no lo hiciéramos, atender una organización que tiene más de 40 años de vida, que además sus miembros se renuevan permanentemente porque las vidas de los niños y niñas van cambiando y que pese a eso han conseguido mantenerse de manera sostenida, a mí me parece que es un hecho histórico, insisto, sin precedentes y que es una lucha titánica haberse mantenido y por eso merecen desde luego toda mi atención, pero deberían de merecer toda nuestra atención. La siguiente pregunta está un poco de sobra, pero has comentado en la sesión que la participación tiene acento latinoamericano. ¿Por qué dices eso? Bueno, yo creo que tiene acento latinoamericano porque durante mucho tiempo, incluso antes de que se pusiera en marcha la Convención sobre los Derechos del Niño, que no es que reconozca en ese momento a los niños como sujetos, ya, pero bueno, en buena medida sí, y ahí se abre todo un proceso de participación. Antes de que la Convención existiera, había mucha vida participativa de niños, niñas y adolescentes organizados en América Latina. Luego, porque creo realmente que deberíamos de descolonizar nuestro pensamiento sobre la infancia, creo que deberíamos de mirar mucho más allá de nuestras fronteras y hay experiencias muy valiosas en el sur, desde el sur, y bueno, pues creo que a veces nuestro eurocentrismo no nos permite ver más allá de nuestros ombligos, ¿no? Y hay vida y experiencias en muchos países que no necesariamente, insisto, son experiencias de participación institucionalizada. Entonces sí, para mí puede tener acento latino, pero también podría tener acento africano o acento asiático, pero para mí en concreto acento más latino. Hemos hablado de infancia, también deberíamos de hablar de adultos, ¿no? Fundamental. ¿Cómo define la RAE la palabra adulto? Bueno, una de las acepciones de la RAE es muy curiosa, a mí me enoja especialmente porque viene a decir que es aquella persona que ha llegado a un cierto grado de perfección, lo cual no deja de ser absolutamente irreal, porque no hay adultos perfectos ni perfectas, pero sobre todo yo creo, y aquí haciendo una analogía con los mandatos de los que habla Rita Segato en feminismo, nos pone a las personas adultas en unos mandatos en los que nos tenemos que mostrar siempre ante las niñas y niños como perfectos, como infalibles, como alguien que no los va... y no es real. Entonces nos pone en una posición como de tensión con respecto a las niñas y niños, pero además en una situación de salvacionismo. Entonces yo creo que tenemos que apostar por revisar nuestras culturas adultocéntricas. Creo que tenemos que asumir que los niños y niñas, por el hecho de ser niños y niñas, ni son seres en potencia, ni son ciudadanos en chiquitito, que la infancia, igual que la adolescencia, igual que la adultez o que la madurez o los mayores, cada fase de la vida tiene una importancia en sí misma y la adultez no es lo importante y quienes aún no son y quienes ya fueron están fuera, digamos, de lo que se considera valioso socialmente. A mí eso me parece... De lo productivo, digamos, ¿no? Y además de lo productivo, muy bien dicho. Me parece un error generacional, pero además me parece un desprecio ético. Porque tenemos a una población infantil que como aún no están preparados, los consideramos despreciables social y políticamente, y tenemos a un colectivo de mayores que como supuestamente ya no son servibles, y utilizo este concepto con toda la connotación, pues tampoco los consideramos, ¿no? Eso nos pone a las personas adultas en una especie de posición de que somos el patrón, la medida de todas las cosas. Y yo creo que exactamente igual que los feminismos nos han enseñado que, en fin, que hay muchas formas de ser hombre y de ser mujer y que los hombres también pueden... os habéis perdido muchas cosas por los mandatos de género, pues yo creo que tenemos que hablar de mandatos adultistas y visibilizarlos y romperlos porque tienen muchas limitaciones. Entonces, dirías que el adultocentrismo es un sistema de dominación, sí, en toda regla. Lo que pasa es que exactamente que lo puede ser, o sea, el adultocentrismo con respecto a la edad, igual que lo puede ser el patriarcado con respecto a las mujeres o al género, igual que lo puede ser el capitalismo con respecto a la clase,
La única diferencia es que nos estamos abriendo brecha desde hace un poquito menos de tiempo, está menos instalado, la corriente contra la que se enfrenta, que es el mundo adulto en su conjunto, es mucho mayor y bueno, pues es una palabra que ni siquiera existe en el diccionario, pero mira, yo te puedo decir, igual que hace 20 años era complicado incluir una asignatura en un programa de una universidad, aunque lo hacíamos, pues ya poco a poco hay más producción, se habla, creo que está más en el lenguaje, se utiliza, y entonces creo que hay un posicionamiento discursivo que es importante, pero creo que no hay una revisión estructural de lo que significa, pero en ello estamos. Bueno, pues te agradezco que hayas aceptado el tema de esta. A ti y a vosotras, a Oñerri, de mi parte. Y no sé si te queda algo en el tintero, si te gustaría añadir algo más. No, yo creo que hay una parte, os lo comentaba esta mañana, yo siempre que trabajo con grupos digo que me parece súper importante conocer la historia de la infancia, porque al final de dónde venimos nos explica muy bien dónde estamos, ¿no? Y yo creo que todas las personas que trabajamos con infancia o que trabajáis con infancia, en este caso, quienes vienen de la educación social, del magisterio, de integración, no solo deberíamos de estudiar derechos de la infancia, sino que también deberíamos de estudiar historia de la infancia. Y yo creo que tenéis historiadoras aquí en el País Vasco súper interesantes y que hay que rescatarlas para saber de dónde venimos y por qué estamos donde estamos. Entonces yo os invitaría a que bucearais en la historia de aquí, que hay, por ejemplo, el otro día leía los hijos de las mujeres mariscadoras a principios del 20 en la ría de Bilbao, ¿no? Y las pautas de crianza de las mujeres mariscadoras. Hay experiencias muy interesantes que no deberíamos de olvidar la historia para que no se repita. Bueno, pues con esa invitación cerramos la entrevista. Muy bien. Eskerrik asko. A vosotros, muchas gracias.